Bueno, pues vuelvo con mi repaso de las grandes obras de la literatura española, entre ellas las que os entran en el examen de selectividad, PEBAU, EBAU, como queráis llamarlo, que no es para tanto, que está a la vuelta de la esquina y que vamos muy bien preparados. Así que vamos allá con el árbol de la ciencia de Pío Baroja. Por aquí lo tenemos, ¿vale? Tal y como dijo el mismo Baroja en Memorias, el árbol de la ciencia es, entre las novelas de carácter filosófico, la mejor que yo he escrito, no yo, sino Baroja. Es la novela más 98ista y la que más representa la crisis existencial que se vivía en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Y es un referente de la novela de la generación del 98. Narra la vida de Andrés Hurtado, que es un estudiante de medicina, y su inseguridad existencial ante la vida y ante la crisis política, social y económica que se vivía en esta España de la época. Estructuralmente es una novela cerrada por la muerte de sus protagonistas. Forma parte de la trilogía La Raza, que son 53 capítulos agrupados en 7 partes y divididos en 2 ciclos de 3 partes cada uno con un intermedio filosófico. La primera parte, titulada La vida de un estudiante liberal en Madrid, está formada por 11 capítulos. Presenta a la familia de Andrés, formada por su padre y 5 hermanos, un padre muy conservador y 5 hermanos con los que no se lleva nada bien. Y su experiencia universitaria, una universidad con un método de enseñanza anticuado, con profesores casi todos muy mayores y prepotentes, y también aprovecha para presentarnos a 2 compañeros que van a ser Aracil y Montaner. Es una experiencia no muy positiva, como podéis intuir, sobre todo por el ambiente de inmovilidad, de falsedad que había. Aquí son importantes 2 capítulos. El capítulo 6, donde manifiesta su rechazo, sentimiento compartido con su tío Iturrioz, del que más tarde hablaremos, y el capítulo 10, donde aparece el pesimismo. Pesimismo nos dice que Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. Si pasamos a la segunda parte, voy muy rápido para que no dé tiempo y el vídeo no se alargue mucho. Esta segunda parte se llama Las Carnarias, son 9 capítulos en los que Baroja presenta a Lulú, que va a ser la otra protagonista de la obra. Nos cuenta cómo la conoce, es pobre, costurera, la conocemos físicamente, nos dice que tiene unos ojos desnivelados porque tiene uno más alto que otros, también nos habla de su sonrisa, levantaba las comisuras de los labios. Y luego además presenta personajes secundarios, como van a ser pues Rafael Villasús, Doña Virginia, Manolo Chafandín, que vienen de ambientes miserables. Como esas moscas sarcófagas que van a los animales despedazados y a las carnes muertas, así parecía Doña Virginia con sus palabras amables, donde ella olfateaba a la familia arruinada a quien arrastraban al Spolarium. Si llegamos a la tercera parte, llamada Tristezas y Dolores, son 5 capítulos, nos habla de su hermano Luisito, que cae enfermo, que va a fallecer de tuberculosis. Además, Andrés acaba el doctorado y hace las prácticas en un pueblo de Burgos. Reaparece, bueno, si nos vamos a la cuarta parte, titulada Inquisiciones, 5 capítulos. Aquí estos capítulos son de transición entre los 3 anteriores y los 3 posteriores. Reaparece su tío Iturrioz, del que hemos hablado antes, con el que mantiene conversaciones y discute sobre temas filosóficos, sobre la vida, la ciencia en España, un poquito de todo. Es una especie de paréntesis en el que también presenta ideas políticas, temas religiosos. En varias ocasiones aparece el título de la obra, El árbol de la ciencia, ¿no? Cuando nos dice, por ejemplo, habrá leído que en el centro del paraíso había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Llegamos a la quinta parte, titulada La experiencia en el pueblo, son 10 capítulos. Aquí narra los días de Andrés Hurtado como médico rural en Alcolea del Campo, realmente es un pueblo ficticio, no existe, y representa la política de la época, pues corrupta, caciquista y la forma de vida muy tradicional. Nos habla de la acción-inacción, con palabras cuando dice, por ejemplo, sin saber qué hacer, paseaba. Finalmente abandona el pueblo por la envidia que le tiene el médico titular y que no deja de molestarle. Nos dice, vio que la simpatía se troncaba en hostilidad y en la primavera decidió marcharse y presentar la dimisión. Llegamos a la sexta parte, la experiencia en Madrid, formada por 9 capítulos. Aquí Andrés está con su compañero de la universidad, Montaner, que sigue sin trabajo, y también está con Aracil, que es alguien sin escrúpulos. Nos dice que Aracil se casó por interés con una niña bien y con el dinero de su suegro pues montó una clínica. Su vuelta a Madrid
coincide con el comienzo de la guerra de Cuba y Baroja aprovecha para resumirnos su visión sobre el desastre del 98. Nos dice, tenemos en Santiago de Cuba 6 barcos viejos, malos y de poca velocidad. Ellos tienen 21, casi todos nuevos y bien acorazados. Y sigue diciendo, con 2 de sus barcos pueden echar a pique toda nuestra escuadra. Así que os podéis hacer una idea de cómo iba la cosa. Lulú y Andrés comienzan a salir. Sus conversaciones son momentos muy emotivos. Al final del último capítulo de esta 6ª parte comienzan su relación, aunque vemos que las ideas de Andrés se alejan del romanticismo. Nos dice que es un hombre que ama a una mujer, que un hombre que ama a una mujer la ve en su interior deformada, y la mujer que quiere al hombre le pasa lo mismo, lo deforma. Ahí lo dejamos. 7ª parte. La experiencia del hijo. Son 4 capítulos donde Andrés y Lulú ya se han casado, son felices, pero el protagonista piensa que alguna desgracia le debe venir. Nos dice literalmente, Andrés se encontraba tan bien que sentía temores. ¿Podría durar esta vida tan tranquila? Pues ya os digo que no. Así es, ella cae en depresión por no tener hijos y porque además Andrés tampoco los quiere tener, pero al final Andrés pues cede por el amor que siente hacia Lulú y se queda embarazada, pero hay complicaciones en el parto, el niño nace muerto, a los 2 días fallece ella y el día del funeral de su mujer pues Andrés Hurtado se nos suicida envenenándose. Y este es el fin de la obra. Resumiendo, podríamos decir que es una novela triste porque nos presenta a un Andrés pesimista, negativo, pero que se esfuerza por mejorar, aunque todo le acaba saliendo mal. En ese pesimismo y negatividad se refleja la situación de la España de ese momento.